y apelar a la especialidad, ¿verdad? Porque ayer hablábamos un poco del peligro que era de consumir este tipo de sustancias, pero ya está con nosotros en la línea el doctor Carlos Bromley, que sí, es un reconocido psiquiatra, para tratar de entender por qué es que los muchachos, los adolescentes, en diferentes partes del mundo, porque este es un reto viral que inició en México, también ha ocurrido casos en Chile, por qué los muchachos aceptan, a pesar de los peligros que ya los conocemos. Doctor, gracias por estar el día de hoy conectados con nosotros. Buen día. En primer lugar, mis sentidas condolencias a los familiares de la niña fallecida. Los retos virales existen desde hace muchos años en el mundo y también en nuestro país. Y se dan en niñas, niños, adolescentes que han perdido el sentido de pertenencia, que todos necesitamos tener para sentirnos protegidos, para sentirnos que formamos parte de un grupo. Ese primer sentido de pertenencia se logra dentro de la familia. El hogar es aquel que nos lo da. Pero cuando hay padres ausentes, cuando estos trabajan todo el día, cuando hay algún tipo de disfunción familiar, las niñas, niños y adolescentes se sienten desprotegidos, se sienten inclusive a veces abandonados. Y es cuando buscan integrar otros grupos, como estos grupos de escolares que realizan los retos virales. Ahora, doctor, a ver, sí, las redes sociales lamentablemente se han convertido en una ventana de peligros, de absurdos, pero así como cada vez más niños son capaces de usar redes sociales, son capaces también de tener acceso a la información respecto del peligro que significan estas sustancias. Basta entrar a Google para saber cuál es el riesgo de consumir clonazepam, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no encontramos un equilibrio entre el reto y la sustancia que estoy consumiendo, ¿no? Para entenderlo de esta manera, porque ¿qué diría usted respecto de esta situación, de no ser capaces también de conocer finalmente a qué nos exponemos? Hay que precisar que los adolescentes no han completado todavía el desarrollo de su cerebro, de las funciones cerebrales que nos permiten tener un juicio crítico sobre la realidad. Es por eso que no sopesan los peligros de muchas cosas. Son impulsivos, actúan en el momento frente a cualquier situación de manera muy reactiva y son fácilmente influenciables, sobre todo si tienen carencias. Es por eso que no logran comprender la dimensión del problema en el que están sumidos. Hay adolescentes que participan en juegos virales. Recuerdo hace 10 años más o menos el juego viral de la ballena azul, que consistía en 50 tareas en 50 días. Comenzaban con cosas bastante sencillas como grabarse, despertarse durante la noche, y pasaban cada vez a cosas más terribles, ¿no? Como cortarse los brazos, y el último reto, el 50, era el suicidio. Muchos jóvenes en el mundo se han suicidado por este reto viral de la ballena azul. Ahora, y así hay muchos retos virales. Sí. Ahora, doctor, usted ha empezado diciendo algo que es importante, ¿no? El sentido de pertenencia que se pierde. ¿Qué tanto la pandemia pudo haber acentuado esta sensación que pueden sentir muchos jóvenes? El hecho de no haber ido al colegio, el hecho de no haber estado en contacto con sus compañeros de siempre, el hecho de no haber logrado forjar lazos de manera presencial con sus compañeros. Efectivamente, la pandemia no solo nos ha causado enfermedad y muerte, sino también nos ha dejado una gran secuela de problemas de salud mental. La propia Organización Mundial de la Salud establece que durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, aproximadamente la ansiedad y la depresión se incrementaron un 25%. Hemos estado cerca de 3 años confinados, relacionándonos entre nosotros nada más. Y apenas la pandemia comenzó a terminar y hemos comenzado a salir, esa contención que teníamos, esas carencias sociales que teníamos,
las hemos comenzado a expresar de manera abierta. Y ahí es cuando aparece esta necesidad de conformar grupos, de participar en actividades que cimenten las relaciones entre los integrantes de un grupo, el vínculo. Y el vínculo no siempre es positivo, a veces es negativo cuando tiene contenidos de este tipo de carácter fatal. Hay otro vínculo del que queremos hablar, porque hay padres que no ven venir esta situación. ¿Cuál es el consejo para todos aquellos papás que a esta hora del día nos están escuchando? El consejo es supervisar a sus hijos, comunicarse con ellos, estar al tanto de lo que les pasa, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es una etapa tan difícil, de mucha confusión, de muchos pensamientos que necesitan un acompañamiento de los padres de familia para que los adolescentes crezcan y se desarrollen de manera sana. Creo que la salud mental debe de entrar de manera muy rápida y muy intensa en los hogares y también en los colegios, donde se debe fomentar una buena salud mental. Hay que capacitar a los docentes, a los tutores en temas de salud mental para que propicien una salud mental positiva dentro de los alumnos. Doctor, no queremos despedir la entrevista sin aprovechar para preguntarle sobre otro tema que vamos a ver a continuación, que es la poca capacidad que tienen las personas para controlar sus emociones. Hemos visto ayer como una mujer con un bate de béisbol, después de que tuvo un choque con un bus de transporte público, le destrozó las ventanas a este bus. Tenemos el caso de un policía que también con un bate de béisbol, también porque tuvo un encuentro con otro vehículo, también lo golpeó. Y este otro caso, ¿no? Sí. De este chofer que también se baja con un fierro y destroza la ventana, el espejo retrovisor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos controlar de esa manera nuestras emociones? Lo que está sucediendo es que estamos en crisis. El país está en crisis por donde se le ve, de todo tipo. Crisis económica, crisis de inseguridad ciudadana, crisis de desempleo, etcétera, crisis social y también crisis de salud mental. En ese sentido, cuando uno está en crisis, emergen las emociones más primarias, más primitivas, entre ellos la violencia. Y frente a cualquier estímulo, por más simple que éste sea, reaccionamos de manera violenta, se desbordan las emociones, se pierde el control de la ira y entonces aparecen estos hechos violentos que cada día son más y son más crueles. Y ahora, doctor, estamos en una situación en la que hay que intervenir de manera urgente a través de una política pública de salud mental. ¿Cómo es que, porque eso es un lado, ¿no? La política pública a cargo de las autoridades, pero cómo es que como ciudadanos no somos capaces de condenar esto, sino al contrario, aplaudirlo? Lo alentamos. Lo alentamos. Y ya con eso cerramos. Sí, el que aplaude, el que alienta, el que filma actos de violencia es parte de esa violencia también. Es como si la estuviera realizando. Yo llamo a la ciudadanía a comenzar a poner lo mejor de nosotros para transformar esta comunidad, esta sociedad en la que vivimos, en una sociedad sana, armónica, tranquila. Sí. Solamente de esa manera vamos a lograr la paz que necesitamos para construir un mejor país. Bien, doctor, que así sea. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y a propósito de estas imágenes...